¿Por qué destruiste mi casa? Ten más respeto. El día de hoy no estoy de buen humor, insecto. ¡No te acerques a mí! ¡Te destruiré! Un choque cultural que Subaru no termina de comprender, la repentina determinación de Firole por convertirse en reina, y su ambicioso objetivo de nombrar a Heikel Astria como su caballero. Estos son los acontecimientos más recientes del arco 10. Como ya es costumbre en el canal, hoy vamos a repasar todo lo nuevo que nos ofrece los capítulos 10 y 11 del arco 10. Analizaremos sus implicaciones, los detalles más interesantes, y por supuesto, las teorías que empiezan a tomar forma. Pero antes que nada, ¡comencemos! Subaru, Garfield y Petra se encontraban lavando los platos en la residencia temporal donde se hospedaban, mientras Subaru les contaba sobre Firole y compartía sus opiniones. Garfield, por su parte, estaba impaciente y quería que fueran a ayudar a las víctimas en Priestella. Después de todo, Firole tarde o temprano se convertiría en un tema de conversación pública debido a lo que representaba. Esto vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de por qué, pese a las pruebas, la selección real no se reducía únicamente a Feld y Firole, quienes posiblemente poseían un linaje directo de la realeza. Aquí se introduce un elemento clave, la tablilla del dragón. En un principio, Subaru nunca cuestionó su veracidad, pero ahora comenzaba a dudar de su contenido. Había estado en contacto con demasiadas cosas que presagiaban el futuro, como los observadores de estrellas en Wallachia o los evangelios de Beatriz y los arzobispos del pecado. Sin duda, Petra y Garfield se sorprendieron ante este cuestionamiento. Como habitantes nativos de Lugúnica, nunca habían puesto en duda la tablilla del dragón. Esto demuestra lo profunda que es la conexión entre el reino y el dragón, y resaltaba lo extraordinarios que son los ideales de Crush, quien, pese a oponerse a esa dependencia, fue inicialmente la candidata favorita en la selección real. Analizando la situación, la Casa de la Ballena Blanca fue su forma de demostrar que podían ser fuertes sin depender del dragón. Gracias a la intervención de Subaru, la victoria se atribuyó a 3 facciones, pero eso no le resta mérito a su determinación. Esto resulta especialmente interesante porque, según Tapei y varios escenarios what if, sin la intervención de Subaru, quien podríamos considerarlo un factor externo del reino, Crush y su grupo estaban destinados a perder contra la Ballena Blanca. Esto plantea una pregunta importante. ¿No confirma esto, de alguna manera, que sus ideales eran incorrectos? Me gustaría conocer sus opiniones al respecto. La escena cambia a Samael y Ren, un dúo cuanto menos curioso. Ambas analizan la personalidad de Subaru, en particular su tendencia a cargar con toda la responsabilidad. Este es un rasgo que todas en la facción conocen, pero como esa actitud los ha salvado al menos una vez, les resulta imposible reprocharla. Ren, de hecho, lo confronta directamente en varias ocasiones durante el arco 10. Meili, en cambio, era mucho más descarada. Pasó de ser una villana que intentó matarlos a convivir con ellos como si nada hubiera ocurrido. Ren, al no recordar nada, solo conoció una explicación vaga proporcionada por Subaru, pero aún así mostraba consideración hacia la niña. Meili, por su parte, se sorprendía de lo bien que iban las cosas, y mencionó que no le impactaría que, tarde o temprano, tuviera que afrontar las consecuencias de su pasado. Personalmente, considero esto un presagio de alguna calamidad futura relacionada con Meili, especialmente considerando las teorías que apuntan al regreso de Capella, la arzobispo que tiene una fuerte relación con ella, como madre o como la líder de la organización de asesinatos. Ren, desde su propia perspectiva, podía comprender a Meili. Al no recordar nada, sentía que el trato que había recibido era una deuda que debía saldar. En medio de la conversación, Ren se sorprendió al ver el pequeño escorpión Shaula empapando a Meili con agua. Poco después, reciben una visita inesperada: Sakura Element, alguien con quien debían actuar con extrema cautela. Otto perdió la compostura y le cuestionó con un tono pasivo-agresivo. Sakura, sin embargo, simplemente aceptó la hospitalidad y reveló algunos datos adicionales sobre Firole, explicando que estaba encantada con Emilia y que la veía como una hermana mayor. Después de todo, era la niña consentida de la iglesia del dragón. Sakura estaba allí precisamente por esa razón. Esa misma mañana, Firole había desaparecido y Sakura, anticipando sus acciones, se adelantó a ella, sabiendo que correría hacia Emilia, y acertó. Instantes después, Firole llegó a la residencia rogando la ayuda de Emilia, ya que debía participar en la selección real.
Firole, sorprendida de encontrar a Sakura allí, se queja de tener que participar en la selección real. No se arrepiente de haber salvado a Crush, pero no le agradaba en absoluto la idea de convertirse en candidata. Emilia nota lo evidente, su participación es en efecto un reemplazo directo de Priscilla. Sakura lo confirma, explicando que su aceptación se debe a que la tablilla del dragón señalaba la existencia de 5 candidatas. Sin embargo, aclara que esto no fue algo planeado deliberadamente, sino el resultado de las propias acciones de Firole. En un tono más cómico, Firole revela que en realidad quería pedirle ayuda a Emilia para esconderla y así evitar su participación, mientras continuaba ayudando a las personas mediante el sacramento desde el anonimato. No obstante, debido al establecido por la tablilla del dragón, ninguna candidata podía rechazar su rol. Aún así, Firole deseaba negarse. Emilia, comprendiendo su forma de pensar, reflexiona sobre sus propias motivaciones. En un inicio, su única razón para participar era obtener la sangre del dragón y descongelar a las personas del bosque de Helios. Sin embargo, a medida que conocía a más personas, sus motivos fueron aumentando. Lo mismo había ocurrido con las demás candidatas. Por ello, Firole también debía encontrar una razón propia para aspirar al trono. Tras pensarlo, Firole finalmente admite su verdadero deseo: cambiar la relación entre la iglesia del dragón y el reino, ya que actualmente tienen prohibido interactuar directamente entre ambas organizaciones. Este objetivo termina motivándola a aceptar su participación y al mismo tiempo la convierte en una nueva rival dentro de la competencia. Otto, decepcionado, comenta que debieron haber rechazado la visita desde el principio, mientras que Emilia, en contraste, no muestra ninguna duda sobre haberla ayudado. La escena cambia entonces al castillo real. Firole ya había aceptado formalmente su participación y la reunión se llevaba a cabo en un entorno privado, donde solo estaban presentes Emilia, Subaru, Beatriz, Firole y Sakura. Quien lo recibió fue Miklotop, el líder del Consejo de Sabios. Al enterarse de la situación, reacciona con sorpresa, no tanto por la participación de Firole en sí, sino por el hecho de que ambas fueran amigas, una devota seguidora de la Iglesia del Dragón y alguien con la apariencia de la bruja. Subaru le reprocha inmediatamente esa comparación, pero el anciano responde que Emilia ya ha demostrado que su semejanza con la bruja es únicamente superficial. Aún así, eso no elimina el rechazo cultural que muchas personas todavía sienten hacia ella, algo que ya se había establecido previamente. Siguiendo esa misma línea, Miklotop señala que la participación de Firole causará un gran impacto cuando se haga pública, explicando que el consejo decidió aceptarla porque, una vez que la gente la conozca, muchos exigirán su inclusión de todos modos. Aunque el tratamiento de Crush se mantuvo en secreto, la información se filtró fuera del palacio y ahora muchos habitantes conocen la existencia de Firole, tanto por la ayuda que brindó como por su parecido con la familia real. En otras palabras, el consejo simplemente se está anticipando a una reacción inevitable. Personalmente, esta filtración resulta sospechosa, especialmente considerando el patrón que ya se ha repetido en múltiples ocasiones. Sakura acepta la situación, a pesar de que Firole parte con 1 año y medio de desventaja frente a las demás candidatas. Aprovechando el momento, Subaru le pregunta si ya ha elegido a su caballero. Esto da pie a una explicación importante. Las candidatas no están obligadas por ley a tener un caballero. Emilia y Anastasia son ejemplos claros de ello, aunque en el caso de Anastasia, esto se debe a los efectos de la autoridad de la gula, que borró la existencia de Julius. Aún así, los caballeros suelen ser figuras dignas que apoyan y representan a sus candidatas. Cada candidata tiene una historia única sobre cómo conoció a su caballero y cómo este le juró lealtad, algo que definitivamente valdría la pena repasar, aunque sea en formato de short. La pregunta entusiasma a Firole. Subaru incluso propone a su amigo Tiga como opción, pero ella ya tiene a alguien en mente. Con gran entusiasmo, Firole proclama el nombre de la persona que desea como su caballero, describiéndolo como el mejor de todo el reino. Subaru de inmediato piensa en Reinhardt, pero la realidad no estaba tan lejos de esa idea. Firole menciona a Heikel Astria, lo describe como alguien reconocido por el propio dragón y añade: deseo nombrar como mi caballero al señor Heikel Astria, un miembro del linaje del Santo de la Espada, quien sobrevivió a la sangre del dragón que bañó su cuerpo y lo convirtió en un caballero inmortal. Todos quedaron en silencio, sorprendidos. Por un momento, parecía que habían escuchado mal o que Firole hablaba de otra persona. Sin embargo, su entusiasmo era completamente genuino. Esta descripción es especialmente interesante porque revela que Firole conoce una versión de la historia completamente distinta a la de nosotros, que como espectadores hemos visto. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿existe una verdad oculta detrás de Heikel o simplemente estamos presenciando la ingenuidad de Firole?
Y en fin, esta fue mi reseña de los capítulos 10 y 11 del arco 10. Han sido actualizaciones muy entretenidas de leer, que continúan construyendo las bases de lo que será el conflicto central de este arco. El capítulo 10 me encantó, especialmente por mostrarnos una interacción más íntima y directa dentro de la facción de Emilia. Por otro lado, el capítulo 11 da un paso enorme en la narrativa, al establecer oficialmente a Firole como una candidata en la selección real, abriendo así un abanico de posibilidades que pueden cambiar por completo el rumbo de la historia. Sin embargo, al llegar a este punto, no puedo evitar sentir que aún falta algo. La historia sigue poniendo piezas, pero el conflicto principal todavía permanece en las sombras. Por eso, espero que Tapena Akatsuki pronto revele cuál será el verdadero núcleo del arco 10, ese punto de quiebre que redefina todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero quiero saber tu opinión, y sin nada más que aportar,